Highlander 2 fue un fracaso rotundo que casi se carga a la incipiente franquicia. Christopher Lambert pasó de ser una potencial estrella de Hollywood a quedar relegado al cine de videoclub. La saga se revitalizó con la llegada de la serie de televisión, la cual contó con el propio protagonista de la película en su episodio piloto. Los productores Peter Davis y William Panzer pronto apuntaron a reencauzar la franquicia hacia el cine con una tercera película, y le ofrecieron al bueno de Christopher volver. Lambert había conocido al escritor Brad Mirman por el guión de una película que no se llegó a filmar a principios de los 90. Luego fue el escritor de Night Moves, un buen thriller que el miope favorito de este canal produjo y protagonizó en un intento de salvar su matrimonio con Diane Lane. Le pidió de favor que escribiera el guión para Highlander 3, y Mirman lo hizo y lo envió por correo desde donde estaba viviendo, Buenos Aires. El guión planteaba un retorno a las fuentes, con Connor aún metido en el juego sin saber por qué, un flashback que mostraba a un inmortal ancestral obteniendo el poder de la magia al engañar a un druida sentenciado a muerte, y el regreso de personajes de la película original como Rachel o el teniente Bledsoe. También habría un flashback a la Inglaterra victoriana, donde Connor cruzaría caminos con un inmortal Jack el Destripador. Russell Mulcahy volvería una vez más, o al menos esa era la intención. Pronto se bajó, debido a que los productores no podían cumplirle con las mismas condiciones laborales que tenían de Real McCoy, la película que estaba filmando para la Universal con Val Kilmer y Kim Basinger. Sin director, los productores repitieron la fórmula de la primera película y fueron a buscar otro director de videoclips. El elegido fue Andrew Morahan, un director británico que había hecho videoclips para Pet Shop Boys, George Michael, Tears for Fears, Bryan Adams y Michael Jackson, entre otros. Como en toda producción, pronto comenzaron los problemas. Christopher Lambert amenazó con bajarse, disconforme con su salario. Los productores lograron retenerlo, a costa de ciertas concesiones. El protagonista hizo reescribir el guión para agregarse líneas de diálogo y pidió como villano a Mario Van Peebles, con quien ya había trabajado en Gunman. Esto generó otro problema. Entre los varios artistas para los que Morahan había dirigido videoclips, estaban los Guns N' Roses. La idea era que hicieran la banda sonora completa como había hecho Queen en la película original, pero Axl Rose exigió que despidieran a Mario Van Peebles o no haría la música de la película. Y no la hizo. ¿Cuál era el motivo? Al día de hoy no se sabe. Después de idas y vueltas, con un presupuesto de $30 millones y una producción internacional, la filmación se encaminó. La trama mutó a algo más cercano a una remake que también funcionaba como secuela. ¿Y cómo salió? La película comienza en el siglo XVI con Connor MacLeod en Japón portando su ropaje escocés aprendiendo de Nakano, un místico oriental que vive dentro de una caverna alojada en una montaña nevada. My gift to you is my knowledge. Quiere que aprenda pronto, dado que eventualmente llegará Kane, el más perverso de los inmortales. Llega a ofrecerle su cabeza para que obtenga su más grande poder, el poder de la ilusión. Kane eventualmente llega, más preocupado por el paradero de Connor que por otra cosa. ¿Por qué tanto el Kurgan como Kane están tan obsesionados con Connor? ¿Por qué? No hay por qué. Nakano efectivamente pierde su cabeza, pero en su último acto hace caer la caverna sobre ellos, enterrándolos por toda la eternidad. O casi. 400 años después, una excavación en Japón, liderada por esta bonita arqueóloga llamada Alex, mueve suficiente los restos de la caverna para que Kane y sus secuaces puedan liberarse. ¿Qué es lo primero en lo que piensa Kane? ¿Cómo lo supo? ¿Por qué? No hay por qué. Envía a uno de sus laderos a rastrearlo y decapita al otro. La liberación de poder resultante se siente en el mundo. En Marruecos, Connor MacLeod está sorprendido por ver que no es el último inmortal y sabiendo que queda un inmortal vivo, decide dejar a su hijo adoptivo al cuidado de su amigo Jack y volver al lugar del encuentro de la película original, Nueva York. Metemos una pausa para una aclaración. ¿Cómo corno fue Connor el último inmortal en la primera película si estos tres estaban enterrados en Japón? La película no lo explica directamente, pero en el guión original explican por qué no estuvieron en el encuentro final. El villano Kilohara
cuenta que intentaron desenterrarse cuando llegó el momento, pero no pudieron salir de entre los restos. Más allá de esto, queda claro que la película no cuaja en la continuidad de la serie. Volvamos. Tanto tiempo fuera de Nueva York lo lleva a no tomar noción de lo que significa meterse en un callejón a la noche. Lo asaltan y como se resiste lo balean. Termina en el hospital donde sus heridas curan y reacciona violentamente, tanto que lo envían a un pabellón con lunáticos. Con ayuda de un loquito que se cree Napoleón, logra huir justo a tiempo para cruzarse con el enviado de Kane, que llegó de Japón a Nueva York con una armadura samurái. ¿Cómo hizo? Seguro de la misma forma en la que Connor viajó de Escocia a Japón vestido con su kilt. Usando las enseñanzas de Nakano, vence y por supuesto que decapita a su rival y recibe su poder. Esto lo siente un Kane que aparentemente ya está llegado a Nueva York, vestido al último grito de la moda. En la gran ciudad, demuestra por qué es el más perverso de los inmortales. Mientras tanto, conocemos al teniente Sten, que tiene muy frescos los hechos que ocurrieron 8 años atrás en la película original, y va directo a buscar a Russell Nash, el alter ego de Connor MacLeod. Justo está volviendo a su casa con una campera que le robó a alguien al huir del manicomio. Su hija adoptiva Rachel ya no está. Connor se instala y prende la televisión, donde ve una noticia sobre el descubrimiento en Japón. Y ahí, al escuchar a Alex, recuerda a Sarah, un viejo amor que tuvo en Francia a fines del siglo XVIII y a la que tuvo que dejar cuando comenzó la revolución. Connor fue atrapado, y de no ser por otro inmortal que tomó su lugar, hubiera muerto en la guillotina. Años después quiso volver con Sarah, pero ella ya había tenido familia. Hablando de Alex, en la caverna encontró un pedacito de la kilt de Connor, e investigando descubre que corresponde al linaje de un MacLeod, del cual solo existen 2 registros. El original exiliado en 1536 y un tal Connor MacLeod que apareció para una reunión anual del clan en Escocia en 1986. Su último domicilio es en Nueva York, en la casa de antigüedades de un tal Russell Nash. Sigue a Nash hasta un altar budista donde el inmortal practica kendo. Lo interroga por ese MacLeod sin suerte y de repente Kane aparece. Una extraña lucha continúa y el Highlander pierde. Kane va a tomar su cabeza, pero Connor interpone su katana, que se hace añicos. Vemos lo que puede ocurrir al intentar luchar en terreno sagrado y Kane se va. Alex se cruza a Sten, que le taladra la cabeza hasta las 5 de la mañana contándole sobre Nash y cómo Brenda, la protagonista de la primera película que terminaba casada con Connor, murió en un accidente de auto en Escocia. Vuelve a la casa de Nash ya sabiendo que realmente es Connor MacLeod. Y él se va a Escocia a buscar su viejo hogar en las tierras altas, donde encuentra su forja y herramientas de hace 450 años, y empieza a crear una nueva espada. Mientras, Alex analiza una caja de metal con una inscripción que encontraron en la cueva. Tiene un símbolo que significa conocimiento. My gift to you is my knowledge. Y súbitamente sabe qué es lo que necesita Connor para forjar su espada. Y para Escocia se va. El Highlander la utiliza para lograr crear su nueva espada y entrena para la batalla final. Vemos una variante de la revelación de su inmortalidad que termina como siempre, en escenas que no se pueden mostrar en YouTube. Todo es pasión y alegría hasta que Jack llama a Connor a Escocia y le pregunta qué hace ahí, porque John ya va camino a Nueva York. ¿Cómo sabía que estaba en Escocia en días sin redes sociales? ¿Qué pasó? Kane se hizo pasar por él. Vuelven a las apuradas, pero no logran evitar que Kane se lleve a John, y vemos una remake modernosa de la escena del auto de la película original. Connor es arrestado, pero al no haber ni pruebas ni cargos, Sten lo tiene que dejar ir. Kane lo cita en una capilla. En el encuentro, lo ataca personalmente, tratándolo de farsante y cómo le mintió a tantas mujeres que no podían tener hijos, cuando el problema lo tenía él. Luego se va hacia una planta industrial que está detrás de la capilla. Allí Alex aparece, pero resulta ser realmente Kane. Una lucha continúa y, por supuesto que Connor termina ganando. La película termina con los 3 en Escocia yéndose en camioneta por la ruta, y esto que es solo un truco flashero para cerrar la película. Highlander 3 se estrenó en cines de todo el mundo en 1994. Con un costo de $30 millones, logró recaudar 35. Salvó sus costos de producción, pero fue un fracaso comercial. La crítica no la trató muy bien.
Destacó que es mejor que Highlander 2 y que prácticamente fue una remake, una sin mucho sentido. Su subtítulo de Final Dimension, la dimensión final, fue luego cambiado a The Sorcerer, el hechicero. En Argentina se estrenó como Highlander 3, el mago. Transeuropa luego la editaría en VHS y años después Emerald Films la editaría en DVD. Highlander 3 tendría un corte del director que es difícil de hallar. No parece tener escenas nuevas, solo una versión alternativa de la llegada de Kane a Nueva York, donde se lo ve teletransportándose. Participar de esta película no le hizo gran cosa a la carrera de Christopher Lambert. Salvo por Mortal Kombat y un breve paso por salas de Resurrección, sus películas no volvieron a pasar por las pantallas de cine nacionales. Sí se lo vio en sus cameos en Ghost Rider y Hail Caesar. Mario Van Peebles venía con una carrera irregular alternando entre cine, video y televisión. Había protagonizado en televisión Eclipse Total un tiempo antes y venía de compartir pantalla con Lambert en Gunman. Luego trabajaría con directores tan dispares como Fred Olen Ray y Michael Mann, para luego caer ya definitivamente al mercado de bajo presupuesto. La canadiense Deborah Unger contaba con un puñado de créditos cuando fue seleccionada. El hecho que la película se filmara en Canadá requería que hubiera reparto local involucrado. Tuvo problemas varios con Christopher Lambert durante la filmación, pero podemos decir que le pone el cuerpo al papel y luego haría lo mismo bajo la dirección de David Cronenberg en Crash. Posteriormente trabajaría en Payback y en las películas de Silent Hill, entre otras. El policía Sten fue otro actor canadiense, Martin Neufeld. Su personaje parece ser una reversión del oficial Garfield de la película original. En el guión de Brad Meerman era el teniente Betzow quien perseguía a MacLeod, pero evidentemente John Polito no quiso volver y crearon un personaje nuevo. Neufeld trabajó luego con Dolph Lundgren y Michael Dudikoff, y un tiempo después se retiró de la actuación para dedicarse a las terapias holísticas. El histórico Mako encarna a Nakano. Su personaje aparece un ratito, pero es tan interesante que termina sintiéndose poco explorado. Venía trabajando en producciones variadas como Sidekicks, Robocop 3 o Sol Naciente, y luego seguiría así hasta su fallecimiento en el año 2006. Los secuaces de Kane fueron Jean-Pierre Perus y Raúl Trujillo. Ya habían trabajado juntos en la épica de época Black Robe. Perus hizo una carrera más bien secundaria en la televisión canadiense, pero Trujillo fue más allá. Había cruzado espadas con Lorenzo Lamas en The Swordsman y luego de estar aquí siguió trabajando en cine y televisión. Fue parte de Apocalipto, Cowboys vs. Aliens, Riddick y hace un par de años se lo vio como uno de los villanos en Blue Beetle. El legado principal de Highlander 3 resultó ser su banda sonora. La instrumentación la compuso J. Peter Robinson, autor de bandas sonoras de Cocktail, Furia Ciega y El Mundo Según Wayne, entre otras. Pero no por eso. Sin los Guns N' Roses, el tema principal de la película fue una versión de la canción tradicional irlandesa Bonnie Portmore, que aportó la cantante Lorina McKennitt. Terminó volviéndose el tema de la franquicia, aun cuando en la serie y posteriores películas fuera otra la cantante. La película terminó sirviendo para llevar la atención a la serie y al estreno de una serie animada donde la historia viaja otra vez a un futuro apocalíptico, donde vemos nuevas versiones de Connor MacLeod, Ramírez y el Kurgan. Luego la serie tendría un spin-off y habría una nueva película. Pero esa es otra historia.